Buenas noches, ¿qué tal? Ya estoy de regreso en nuestro continente americano, en la patria grande, y este sí podré quedarme muy poco rato, puesto que eh, me estaban haciendo una actividad de recepción. Pero bueno, siempre es bueno participar y conversar con ustedes, aunque sea un ratico. La Segunda Guerra Mundial, un gran conflicto en el siglo XX que mucha gente inclusive dice ahora hay una nueva teoría, bueno, ni tan nueva, pero que se supone que es la prolongación de la Primera Guerra Mundial. Eh, la Primera Guerra Mundial fue sobre todo por repartirse o arrebatar las colonias unos países a otros. La Segunda Guerra Mundial fue más que todo por el surgimiento del fascismo primero en Italia y del nazismo después en Alemania. Eh, y ambos querían apoderarse del mundo, evidentemente, y sobre todo destruir al, al incipiente Estado soviético que había nacido en 1917. Aún así es una cosa interesante, ¿verdad? Esos que se dan en determinados momentos. Eh, las alianzas que se dieron fueron curiosas porque si bien eh, Italia y Alemania tenían mucha afinidad y el fascismo italiano mm, le ayudó en su surgimiento y consolidación al nazismo alemán. Sin embargo, se reunieron también con el imperio japonés, que aunque en sus prácticas eran fascistas, no decían expresamente que apoyaban esa teoría. Por el otro lado, se reunieron gran parte de países del mundo y en especial algunos de los países más grandes, Gran Bretaña, que fue uno de los más atacados, junto con Francia, que fue devorada en pocos días por, por los nazis con su Blitzkrieg, su guerra relámpago, y con la Unión Soviética, que inicialmente había hecho un pacto de alianza o de no agresión con la Alemania nazi, se, conocido como Molotov-Ribbentrop, por los apellidos de los cancilleres, de los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países que firmaron para no agredirse. Sin embargo, a pesar de este pacto y de ciertos beneficios que había traído, eh, algunos no muy aceptables, como la repartición de Polonia, mitad para Alemania nazista, mitad para la Unión Soviética. Eh, a pesar de esto, como les digo, después de que el régimen nazi se consolidó en, en Europa Occidental, decidió lanzarse contra la Unión Soviética, que era su principal enemigo ideológico y además un país, como lo seguimos viendo hoy en día, muy rico en recursos naturales y sobre todo en petróleo, que para una maquinaria bélica como la nazista el petróleo era sumamente necesario. Y también lo agrícola, ¿verdad? Que en ese tiempo todo el sur de la Unión Soviética eh, producía muy bien los granos y otra serie de productos alimenticios. La guerra duró 6 años en total, se fueron incorporando algunos países, algunos como España, que acababa de salir de su guerra civil sangrienta y agresiva, a pesar de que Franco inicialmente tenía ganas de participar, no se incorporó activamente. Franco fue ayudado durante la guerra civil por el régimen nazi y por el
régimen fascista italiano, hay, sobre todo en masacres y en bombardeos. Acabo de estar precisamente en el pueblo de Guernica, me imagino que todos ustedes han oído hablar, es una ciudad pequeñita en el País Vasco que fue salvajemente bombardeado por la aviación nazi a petición del general Mola y de este y de Franco. Y ahí mataron muchísima gente y se ensayaron para los grandes bombardeos de la Segunda Guerra Mundial que se hicieron de forma indiscriminada contra muchísimas ciudades, especialmente en Polonia, en Inglaterra y en la Unión Soviética. Después de los 6 años de guerra y ya eh, destrozada la maquinaria militar nazi, pues terminó la guerra y se fueron llegando los aliados que se llamaban Francia, Inglaterra, China, Unión Soviética, Estados Unidos, fueron llegando hasta el centro de Alemania, que al final pues hubo una gran carrera para ver quién era el primero en llegar a Berlín, porque evidentemente era un símbolo, era el corazón del régimen nazi, y entonces todos querían llegar de primeros. Hubo cosas muy lindas en el Elba, por ejemplo, se reunieron el ejército de Estados Unidos y el ejército soviético y se daban la mano y se abrazaban, que ojalá hubiéramos seguido viendo eso los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, porque le hubiera evitado muchos dolores y muchas calamidades al mundo entero. Finalmente, no sé si ustedes tal vez tienen la confusión que tienen algunas personas, ¿por qué en muchos países el Día de la Victoria se celebra el 8 de mayo y sin embargo en la Rusia actual y en la Unión Soviética anterior se celebra el 9 de mayo? Resulta que costó mucho que hubiera la comunicación porque ya estaba destrozado el régimen nazi y entonces costó mucho la comunicación entre los generales y eh, quién iba a ser la persona que en nombre de Alemania eh, aceptara la rendición. Y además, porque había que comunicarle a las tropas que dejaran de luchar, que dejaran de pelear, porque la guerra había terminado. Entonces se firmó en Alemania a las 23 horas 11 de la noche del 8 de mayo, pero por la diferencia horaria, ya en la Unión Soviética, en Moscú, ya era el 9 de mayo. De ahí que, aunque alguna gente ahora ha pretendido decir que es que por la lucha ideológica, que por eso los soviéticos cambian la fecha, no, no, es una cuestión horaria. Y bueno, este, terminó la guerra, se rindieron Hitler y muchos de sus más cercanos colaboradores como Goebbels se suicidaron. Goebbels al colmo de que hizo que su mujer envenenara a los hijos, que eran un montón, para que murieran y que no fueran tomados por los soviéticos. Todos sus hijos, su esposa y él. Y Hitler con su el amor de su vida, que era su amante, que no se llegaron a casar. Algunos dicen que se casaron en el búnker en las últimas horas, se suicidaron también e impartieron órdenes de que sacaran sus cuerpos a la parte de afuera del búnker y les echaran diésel y los quemaran. Por eso es que mucha gente ha hablado de que Hitler está vivo todavía, que su cuerpo no se encontró, pero bueno, se han hecho estudios de ADN y eso, y, y efectivamente se comprobó que los restos mortales eran los de Hitler. Después del final, se crearon tribunales militares para juzgar los crímenes de guerra y se aprobaron en los años siguientes algunas convenciones muy interesantes, como la que prohíbe el genocidio de que hablamos la vez pasada, solicitada en mucho por Israel e incumplida
ahora por el ejército contra Gaza. Eh, el principal tribunal fue en Nuremberg, pero también hubo otro en Tokio para juzgar los crímenes de guerra de los japoneses, que evidentemente empezó mucho después, porque ustedes saben que si bien la guerra en Europa y en África terminó en mayo, en Japón terminó en agosto con el lanzamiento de las dos bombas atómicas, las únicas bombas que se han utilizado como arma de destrucción masiva de la población. Ha habido miles de ensayos, de prácticas, pero no para matar a la población civil. Así, cortico para ceñirme a los 10 minutos, si quieren algún comentario y si no, pues pronto me retiro.